¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de vigas estáticamente indeterminadas por el método de doble integración. Este ejercicio nos pide determinar la reacción en los soportes del pasador A y en los soportes del rodillo B y C. Y nos dice también que el módulo de elasticidad multiplicado por la inercia es constante. Este ejercicio tiene la particularidad de que no nos dan valores numéricos, únicamente nos dan una literal. Entonces nos lo dejan expresado como una carga y también las distancias nos las dejan expresados con una L. Lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es verificar dónde están nuestras fuerzas de reacción. Entonces aquí tenemos nuestra fuerza de reacción en el punto A, en el punto B, en el punto C, que lo nombro CY, porque también tenemos una fuerza de reacción en el punto CX. Aquí en la fuerza de reacción CX, como es la única que tenemos en nuestra viga, pues esta fuerza de reacción CX va a valer 0. Y bien, lo primero que tenemos que hacer para empezar a resolver este ejercicio es obtener el grado de indeterminación de la viga. En este caso tenemos 4 fuerzas de reacciones que se encuentran en nuestra viga y únicamente tenemos 3 ecuaciones para poderla resolver, que es la sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces restamos 4 menos 3 y nos da el valor de 1, que es el grado de indeterminación de nuestra viga. Y bien, ahora lo que tenemos que hacer es hacer la sumatoria de momentos, pero la podemos hacer en el punto A o la podemos hacer en el punto C. Yo en este caso, bueno, voy a plantear las dos. Voy a empezar por la sumatoria de momentos vista desde el punto C, pero antes de esto es importante mencionarles que como aquí tenemos una carga acumulada, pues tenemos que transformarla a una carga puntual para poder hacer la sumatoria de momentos y también la sumatoria de fuerzas. Entonces, ya sabiendo esto, pues empezamos a plantear. Y el primer momento generado, más bien dicho, es debido a la fuerza de reacción en el punto A, que sería el que se encuentra aquí. Entonces, como esta fuerza va hacia arriba y nosotros estamos referenciándonos desde el punto C como un punto fijo, esto nos haría girar nuestra viga en el sentido horario. Entonces esto quiere decir que va a ser negativo. Y lo vamos a multiplicar por la distancia que tienes desde el punto C hasta la fuerza de reacción en A, que en este caso pues sería L y otra L, que estaría como 2L. Y luego tenemos otro momento producido debido a esta carga acumulada. Como lo comentaba, hay que transformarla a una carga puntual. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando únicamente toda la carga por la distancia donde esté ejecutada. Aquí cabe señalar que como no tenemos un ángulo en esta carga acumulada, pues únicamente sería la multiplicación. Si nosotros ya tenemos nuestra carga acumulada así con una diagonal, bueno, sería diferente. Pero en este caso sería únicamente multiplicando W por L, que es precisamente lo que planteo aquí. Con esto ya se nos transforma a nuestra carga puntual. Y ahora tendríamos que multiplicar la distancia que hay desde el punto C hasta donde se encuentra ubicada esta carga puntual. Esta carga puntual va a estar justamente a la mitad de donde está esta L. Entonces esto quiere decir que la distancia que hay desde este punto hasta el punto B es de L o de 2 medios de L, que sería exactamente lo mismo. Y luego desde el punto B hasta el centro de esa carga puntual, pues sería 1 medio de L. Entonces el resultado sería 3 medios de L, que es lo que estoy colocando aquí. Posteriormente, otro momento que se nos produce es el debido a la fuerza de reacción en B. Lo mismo que la fuerza de reacción en A, este nos va a hacer girar nuestra viga en el sentido horario, por lo cual lo vamos a colocar como negativo. Entonces únicamente multiplicamos la fuerza de reacción B por la distancia que hay desde este punto C hasta el punto B, que sería L. Entonces aquí ya lo tenemos expresado. Bien, ya tenemos esta sumatoria, resolvemos y lo único que hago aquí es multiplicar W por L por 3L, que nos quedaría 3WL elevado al cuadrado sobre 2, que es el 2 que tenemos exactamente aquí. También lo que hice fue reducir fuerza de reacción en B por L, le puse
menos L fuerza de reacción en B, y lo mismo hice para la fuerza de reacción en A, lo multipliqué por 2L y quedaría menos 2L fuerza de reacción en A. Posteriormente vamos a pasar a la sumatoria de momentos en el punto A. En este caso, pues dejamos fijo el punto A y empezamos a hacer nuestra ecuación. En este caso se nos genera un momento debido a la fuerza de reacción en CY, que sería este que tenemos aquí. Entonces, como tenemos el punto A fijo, esta fuerza de reacción CY nos haría girar nuestra viga en el sentido antihorario, por lo cual pues sería un momento positivo. Entonces lo único que hacemos es multiplicar la distancia que hay desde este punto A hasta el punto C, que serían de 2L, y lo multiplicamos por la fuerza de reacción CY, que sería precisamente lo que estoy colocando en esta primera parte. Luego vamos a pasar a la fuerza de reacción en B, que al igual que la fuerza de reacción CY, esto nos haría girar en sentido positivo, y únicamente multiplicamos la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B por la fuerza de reacción en B, que es precisamente lo que coloqué aquí. Luego, esta carga, que ahora ya la transformamos o la vamos a transformar a puntual, pues nos estaría girando en el sentido horario. Entonces esto quiere decir que va a ser negativo. Entonces sería, aquí está el negativo de la W multiplicado por la distancia donde está ejecutada esta carga acumulada para que se nos haga una carga puntual, que sería W por L, y luego por la distancia que hay desde el punto A hasta el punto donde se encuentra ubicada esta carga puntual, que sería justamente a la mitad de L. Entonces multiplico esa distancia, que sería multiplicado por L sobre 2, que sería igual a 1/2 de L. Entonces ya tenemos nuestras variables, ya tenemos nuestra sumatoria de momentos. Únicamente reducimos y nos quedaría 2L fuerza de reacción CY, que sería este primer término, y luego más L, que únicamente multiplicamos L fuerza de reacción en B, y luego menos la W por L, que nos quedaría WL elevado al cuadrado sobre el 2 que ya teníamos aquí, y va a ser igual con 0. Entonces ya tenemos planteadas nuestras primeras ecuaciones. Aquí cabe señalar que no es que tengamos dos ecuaciones diferentes, sino que estoy planteando aquí la sumatoria de momentos en el punto C y la sumatoria de momentos en el punto A, para que después elija cuál es la que me funciona mejor. Porque aquí la diferencia entre ambas es que la sumatoria de momentos en C está en función de fuerza de reacción en A y fuerza de reacción en B, mientras que la sumatoria de momentos en A vamos a tener la fuerza de reacción CY y vamos a tener la fuerza de reacción en B. Entonces la diferencia es que aquí tenemos fuerza de reacción en A y aquí tenemos la fuerza de reacción CY. Ya después elegiremos cuál es la que nos conviene mejor para poder sustituir y encontrar los valores que necesitamos. Pero no quiere decir que tengamos una ecuación más. Bien, lo que tenemos que hacer ahora, hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a 0. Y aquí en este caso pues tenemos la fuerza de reacción en A, tenemos la fuerza de reacción en B, tenemos la fuerza de reacción en CY, y vamos a tener esta carga acumulada multiplicada por L para que se nos convierta en una fuerza. Entonces aquí ya la tenemos, ya lo tenemos declarado, y tenemos la fuerza de reacción en A menos, porque viene hacia abajo esta carga puntual, y sería W por L, que es lo que les comentaba, más fuerza de reacción en B más fuerza de reacción CY, que va a ser igual con 0. Entonces ya tenemos planteadas estas ecuaciones y tendríamos hasta el momento dos ecuaciones. Estas dos, como les comentaba, se va a hacer únicamente una, porque vamos a elegir únicamente una. Y aquí lo que sí cabe señalar es que, como lo dije al principio del video, si hacemos la sumatoria de fuerzas en X, pues únicamente vamos a tener esta y va a estar igualada con 0. Entonces por esa situación la dejamos expresada en 0. Bien, ahora lo que hacemos es imaginarnos que cortamos esta viga que tenemos aquí. Entonces hacemos un ligero corte en la viga, y al hacer el corte se nos va a generar un momento. Este momento, bueno, pues es imaginario, sin embargo, pues si se estuviera generando si hacemos el corte. Entonces, en base a este corte que acabamos de hacer, vamos a plantear una nueva ecuación. Para lo cual, bueno, pues vamos a necesitar saber qué distancia hay entre el corte que acabamos de hacer
y algún punto en específico. En este caso lo voy a tomar desde el punto C, que es lo más adecuado siempre. Entonces, bueno, es para este tipo de ejercicios. Si ya tenemos otras cargas diferentes, bueno, ahí ya tendríamos que ver cuál es el que nos conviene mejor. Entonces, aquí hacemos el corte y nosotros declaramos que desde donde está el corte vamos a tener una distancia X hasta donde está el punto C. Aquí la cuestión es que nosotros no sabemos exactamente dónde vamos a hacer el corte. Lo vamos a imaginar que lo vamos a hacer desde el punto A hasta el punto B, en cualquier punto en específico. O sea, tenemos valores infinitos donde nosotros podemos hacer el corte en toda esta viga. Por esta situación es que le llamo X, para que pueda ser válido para cualquier distancia que hubiera entre el punto A y entre el punto B. Entonces, ya teniendo esto claro, la primera parte es la más complicada y es el determinar el primer momento que se genera. El primer momento que tenemos es debido a esta carga acumulada que tenemos aquí. Imaginemos nosotros que esta carga acumulada es una viga que se encuentra arriba de esta otra viga y que sea más pequeña. Entonces, si nosotros hacemos un corte, la viga que estaría en la parte de arriba pues quedaría una parte volando, pero su carga va a ser puntual. Entonces la única diferencia va a ser la distancia que existe entre el punto de corte y este punto B, porque ya no lo podemos considerar como L, porque ya no va a ser la distancia L, ya únicamente va a ser la distancia que hay desde el corte hasta el punto B, y esta es la primera consideración que tenemos que hacer. Entonces, para convertir nosotros nuestra carga acumulada a nuestra carga puntual, pues vamos a multiplicar la W por la distancia que hay desde este punto hasta acá. Entonces nosotros sabemos que desde el punto de corte hay una distancia de X hasta el punto C. Entonces, como esta es la distancia de X, le restamos la distancia de L y regresamos hasta acá y tendríamos la distancia que tenemos desde este punto hasta el punto del corte. Entonces, por esta situación es que le doy W multiplicado por X menos L. Y luego nos faltaría, aparte de esto, para que esta carga puntual que tenemos aquí como de color rojo y que estaría un poquito más cargado hacia la derecha, porque debería estar posicionado justamente en el centro, como ya lo habíamos visto anteriormente, pues nosotros tenemos que saber cuál es la distancia desde el punto de corte hasta el centro de esta distancia. Entonces, por esta situación yo hice lo mismo, lo multipliqué por X menos L, que sería la distancia que hay de aquí para acá, dividido entre 2. Y esto es para conocer dónde está la ubicación de esta carga puntual. Entonces ya hacemos esta multiplicación y al hacerla pues ya nos va a dar el momento que se va generando. Bien, ahora sí, pues vamos a hacer la sumatoria de momentos. Y en este caso tenemos la sumatoria de momentos visto desde el corte. Y el primero de ellos pues fue el momento que se nos genera aquí. Inicialmente este momento, si ustedes se pueden dar cuenta, pues es en el sentido horario, que sería negativo, pero yo aquí en el planteo de la ecuación ya lo cambié hacia el otro lado y por esta situación lo puse como positivo. Si lo hubiera dejado desde aquí, pues sería este momento negativo, pero bueno, lo cambié a positivo para que ya no ponga ya el valor de 0, pero aquí ya estamos hablando de la sumatoria de momentos igual con 0 en el punto X. Luego de esto, pues únicamente pasé esta ecuación que ya habíamos planteado, la pasé para acá, pero lo que hice únicamente fue que X menos L, como aquí tenemos X menos L también, únicamente lo elevé al cuadrado y la W la dejé expresada y el 2, o el medio más bien, lo dejé también expresado. Y luego esto más la fuerza de reacción en el punto B que tenemos aquí. Y esto va a ser X menos L multiplicado por X menos L, perdón. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos visto desde el punto de corte y sabemos que de aquí hasta acá vale X y le restamos la L y regresamos hasta el punto donde está ubicado. Luego, más la fuerza de reacción CY, que sería esta que tenemos aquí y la distancia que hay desde el punto de corte hasta esa fuerza sería el valor de X, que sería esto que tenemos nosotros aquí. Luego nosotros vamos a pasar a integrar, pero esto lo vamos a dejar para el siguiente video, se los voy a explicar de mejor manera. Así es que hasta aquí vamos a dejar este primer video para que no se haga más largo.
Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho y espero que hasta el momento les esté sirviendo este video. Gracias.